Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y qué bueno danzar y aplaudir y cantar, no nada más en domingo, sino también en miércoles. Y ahora con este frío y con esta lluvia, pues para entrar en calorcito, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cuál es tu nombre? ¿Leo? Diego. Bienvenido, Diego, seas a esta reunión de iglesia. Por ahí los que están al ladito de Diego, si le dan la bienvenida, yo sé que ya había venido por acá con nosotros, pero otra vez qué bueno que estés con nosotros, Diego. ¿Alguien más que venga por primera, segunda, tercera? Todos son de casa. Qué gusto tenerlos en esta reunión nuevamente. ¿Me acompañan a hacer una oración? Para que el Señor nos dirija. Dios, gracias te damos en esta noche. Muchas gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por sus corazones, gracias porque ellos quieren, anhelan, Señor, a través de tu palabra, Señor, ser impactados. Gracias, Dios, porque no se ha cortado tu mano, Señor, de bendecirnos y tener misericordia, y la tienes una y otra vez por nosotros, Señor. Te agradecemos por esta reunión, Señor. Por favor, que sea la misma, Dios, impactando nuestras vidas, transformando. No queremos ser solamente oidores, sino queremos ser hacedores de tu palabra, Dios. Háblanos en esta noche, te lo pedimos, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Pues qué bueno, hemos estado viendo cómo Dios había estado usando al apóstol Pablo para llevar el evangelio. Y a mí me gusta siempre poder leer y a través de la palabra ponerlo en mi vida, en lo personal. Quiero hacerte dos preguntas, y la primera es: ¿cómo te identificas tú con Pablo? Es una pregunta que quizá podría estar demasiado lejano a nuestras vidas de Pablo. Pero ¿cómo crees que haya un símil entre tú y el apóstol Pablo? ¿Ya te la hiciste? ¿Ya tienes tu respuesta? En la semana, cuando estaba estudiando este capítulo, yo decía: Señor, de verdad que es uno de mis personajes bíblicos favoritos, pero ¿cómo yo me puedo identificar con el apóstol Pablo? Número uno es que Dios fijó sus ojos en Pablo, así como los ha fijado en ti. Dios, no tengas duda, Dios ha fijado sus ojos en ti, y Dios te ha usado aunque tú no lo veas. Es más, aunque no lo creas, Dios ya te ha usado. Y quiero nuevamente recordar cómo el Señor tenía un propósito en la vida de Pablo, por eso no había permitido absolutamente nada, estaba fuera del control de Dios. Y todo lo que le había ocurrido al apóstol, las veces que le habían aprendido, eso también podemos identificarlo en nuestras vidas. Número dos, también reconocer que en todo momento Dios cuida de tu vida como la cuida de mí. Sus ojos no se han apartado de nosotros, hermanos. Estudiando este capítulo 25, veía cómo el cuidado de Dios y el favor de Dios estaban en la vida del apóstol. Aun cuando injuriaban, aun cuando levantaban falsos, es más, aun en el cambio de gobernante, Dios tenía cuidado. Así como la gente estaba ávida de aprenderle, pero de matarle, atentar en contra del apóstol, Dios permitía que lo aprendieran y nuevamente fuera encarcelado. Pero ¿cuántos de nosotros no por menos de eso podemos decir: Señor, si soy tu hijo, ¿por qué me permites pasar esto? Y no lo vemos. Y ahí nos vemos peleando con el Señor. Y ahí nos vemos exigiéndole o reclamándole un porqué. Quiero adentrarme en este capítulo 25 con ustedes. Si quieren abrir por ahí sus Biblias, Hechos 25.
Y quiero que participen, mis amados, también en la lectura. ¿Qué les parece? Son solamente 27 versículos de este capítulo 25 y lo vamos leyendo poco a poco, nos vamos deteniendo para ver hacia dónde el Señor nos lleva en esta experiencia, en esta nueva etapa con Festo, con este nuevo gobernador que estaba tomando el control o tomando el mando. Y vamos a adentrarnos, por favor, en los primeros versículos. Y dice así: Festo llegó para tomar su puesto de gobernador. Recordemos este personaje. Festo era el sucesor ¿de quién? De Félix. Y dice: y 3 días después se dirigió a Cesarea, a Jerusalén. Allí los jefes de los sacerdotes y los judíos más importantes le presentaron una demanda contra Pablo. Aquí me quiero detener. Nuevamente injuriando, nuevamente levantando falsos, nuevamente calumniando a Pablo. ¿Qué creen? ¿Que algo nuevo tenían en contra de Pablo que no ya haya experimentado Pablo? Con este pueblo que no nada más estaba injuriando y no nada más estaba calumniando, sino querían matarlo, querían acabar con él. Pero había un propósito atrás de esto. ¿Por qué querían terminar con la vida de Pablo? Miren, naturalmente veían cómo era una revuelta, como lo pasó con nuestro Señor Jesús. Había tanta gente que le seguía, tanta gente que sí estaba escuchando del evangelio y aún estaban viniendo a los pies de Cristo arrepentidos. Que vemos en estos 2 versículos, primeramente, que nuevamente estaban levantándose, y dice en el versículo 2: allí los jefes de los sacerdotes y los judíos más importantes le presentaron una demanda nuevamente contra Pablo. Esto no era nuevo. Esta calumnia y esta demanda que se le estaba haciendo a Pablo no era la primera vez. De hecho, estamos hablando ya casi 2 años después. Ya habían transcurrido 2 años cuando el apóstol Pablo había empezado a compartir el evangelio. Y dice versículo 3, acompáñenme por favor, dice: le pidieron como favor especial que ordenara que Pablo fuera llevado a Jerusalén. Tramaban algo traían entre manos. El plan de ellos era hacer que lo mataran en el camino nuevamente. Pero Festo contestó que Pablo seguiría preso en Cesarea y que él mismo pensaba ir allá dentro de poco. Quiero mencionar que la posición de Festo era un hombre que actuaba. Era un hombre que no tenía prisa, pero era un hombre de bien. No era un hombre quizá como los gobernadores anteriores, corruptos, podríamos decir, pero Festo no quería verse envuelto en algo que afectara aún su posición como gobernante. Y cuando estos comandantes estaban nuevamente calumniando a Pablo, él decía: bueno, está bien, pero vamos a ir juntos. Ustedes van a ir y van a dar la cara y van a presentar esta acusación. Vamos adelante, por favor. Y dice versículo 4: pero Festo contestó que Pablo seguiría preso en Cesarea. Festo hubiera aún caído en la trampa y aún se hubiera prestado para poder hacer lo que se le estaba pidiendo. Era propósito de Dios y Dios aún estaba utilizando al mismo gobernador para que no atentaran en contra del mismo apóstol Pablo. Dice: y que él mismo pensaba ir dentro de poco.
¿Y cómo les contestó? Fíjense bien, versículo 5. Dice, por eso las autoridades de ustedes deben ir conmigo. ¿Quiénes? Las autoridades de ustedes deben ir conmigo a Cesarea, y si ese hombre ha cometido algún delito, allí podrán acusarlo. Vemos entre líneas entonces que el gobernador en turno sí quería ser justo, sí quería ser recto. Vemos a raíz del capítulo 24 que Félix estaba dejando el puesto y ahora lo estaba tomando Festo. Seguramente estaba entrando a mandato y no quería quedar mal, no quería ser atacado por algo de entrada que estuviera fallando. Sigamos adelante, por favor. Y dice, cuando Pablo entró, y les dijo, versículo 5, por eso las autoridades de ustedes deben ir conmigo a Cesarea, y si ese hombre ha cometido algún delito, allí podrán acusarlo. Versículo 6, Festo estuvo en Jerusalén unos 8 o 10 días más y luego regresó a Cesarea. Al día siguiente ocupó su asiento en el tribunal y ordenó que le llevaran a Pablo. Versículo 7. Cuando Pablo entró, los judíos que habían llegado a Jerusalén se acercaron y lo acusaron de muchas cosas graves. ¿De cuántas? Dice de muchas, no de una. No nada más estaban calumniándole de una sola cosa, sino dice aquí, y lo subrayé, de muchas cosas graves, aunque no pudieron probar ninguna de ellas. Dice, Pablo por su parte decía en su defensa. Vamos a ver qué comentó Pablo. Yo no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador romano. Pero como Festo quería quedar bien con los judíos, dice, le preguntó a Pablo, ¿quieres ir a Jerusalén para que yo juzgue allá tu caso? Pablo contestó, estoy ante el tribunal del emperador romano, que es donde debo ser juzgado. Como bien sabe usted, no he hecho nada malo contra los judíos. Si he cometido algún delito que merezca la pena de muerte, no me niego a morir. Pero si no hay nada de cierto en las cosas de que me acusan, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos. Entonces pido que el emperador mismo me juzgue. Hasta aquí me voy a detener. Cuando Pablo estaba nuevamente siendo enjuiciado, él estaba hablando con verdad. Y naturalmente, dijimos en capítulos anteriores, Pablo conocía la ley. Y conocía que por cuanto no había tenido ninguna falta, no tenía de qué ser enjuiciado. Pero el hecho de que fuera calumniado, el hecho que se le levantaran no nada más acusaciones falsas y no nada más estaban hablando mal de su persona, sino sabía él que no estaban enjuiciándolo correctamente. Por eso él contestó con toda seguridad, a ver, primero, ¿de qué me acusan? ¿Por qué tengo que ir a Jerusalén? ¿Por qué no puedo ser aquí con el emperador enjuiciado? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué traman? Ya le había pasado, ya le había ocurrido a Pablo en una ocasión que querían atentar en contra de él, y Pablo seguramente estaba nuevamente sospechando atrás de eso que había. Cuando tú y yo, hermano,
nos vemos calumniados o nos vemos falsamente, lo quiero citar de esta manera, ¿cómo actuamos? ¿Con rectitud? ¿Queriendo discutir, queriendo salvar nuestra posición? ¿Queriendo ganar? No me lo respondas, pero es una buena pregunta. ¿O quieres darle gloria a Dios? Porque cuando Dios le habla a Pablo y le dice, todavía no es tu tiempo, porque es necesario todavía que pases por diferentes situaciones, porque mi propósito y mi voluntad se va a cumplir y es necesario que tú llegues hasta Jerusalén. Es necesario que tú llegues a compartir el evangelio, no nada más a este nivel, sino él estaba dispuesto a compartir a los altos mandos con los gobernadores, y Dios le había dicho a Pablo hasta dónde lo iba a llevar. Pero nuevamente quiero llevarte, hermano, porque esto, ¿cuál sería la aplicación que le podemos dar en nuestra vida cuando somos injuriados y cuando somos calumniados y cuando hablan mal de nosotros y nos lastiman? ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es nuestra respuesta? En miércoles anteriores preguntaba, ¿cuántos somos de mecha corta? ¿Y cuántos quizá antes de escuchar y antes de estar padeciendo no nos estamos ya defendiendo? Cuando Dios pelea por nosotros, pase lo que pase y venga lo que venga, y estamos certeros que Dios está a favor de nosotros, entonces sabremos que cada circunstancia y situación que estemos viviendo, así como el apóstol Pablo lo estaba viviendo, él sabía que Dios estaba con él y sabía que no se había apartado de él, y sabía que a pesar de que hablaran mal y aún que fuera aprendido nuevamente, sabía que Dios tenía un propósito atrás de ello. Cuando vemos aquí en el versículo 10 cómo le contesta y dice, soy delante del tribunal del emperador romano, que es en donde debo ser juzgado. De esta manera nuevamente alcanzamos a ver cómo él conocía la ley, pero también hablaba con verdad, hablaba. La palabra denuedo es hablar con autoridad, es hablar de parte de Dios, es hablar seguro, firme, con valentía, estar seguro de lo que estás diciendo. ¿Y cuántas veces no? Quizá actuamos o hablamos al revés. Y cuando se nos presenta una situación ya difícil, híjole, es que yo no sé si la regué o lo hice bien o era el momento o no era el momento de hablarle a esta persona, y entra el temor y entra la duda. Tú y yo necesitamos la guianza del Espíritu Santo en todo momento. Nos damos cuenta una y otra vez cómo le fallamos al Señor, y cuando entra el temor a nosotros y entra el enemigo a hacer su trabajo, dice la palabra del Señor que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y todo temor, aún hasta la muerte. Esa era la segunda pregunta que yo quería hacerte. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por Jesús? Y mira, es muy pronto el contestar hasta donde sea. No importa, hasta la muerte. Pero seamos prudentes cuando contestamos, seamos cuidadosos, porque Dios sí escucha y porque Dios sí pone atención en tus palabras. Pero ¿hasta dónde estarías tú, hermano, hermanita, dispuesta a ser usada por Dios? Hermano, ¿hasta dónde quisieras que Dios te llevara? ¿Pero estarías dispuesta a pasar y pagar la consecuencia?
Creo que es una muy buena pregunta que aún los de casa tienen que estar reflexionando y juntos. No contestar pronto y no decir sí, Señor, hasta la muerte. ¿Recuerdan? Y no nos vayamos tan lejos. ¿Recuerdan a los discípulos? Cuando ya el Señor Jesús estaba siendo probado y estaba siendo ya en sus últimos momentos pasado por esa grande tribulación en su corazón, y no era tal el conflicto de decir no quiero hacer la voluntad de Dios o quiero hacer mi voluntad, sino cuando estaba diciendo Señor, quiero hacer tu voluntad, no quiero equivocarme de cuál sea tu voluntad, porque esa la quiero hacer y quiero regresar. Cada uno de nosotros somos como esos discípulos que ahorita podemos decirle sí, Señor, tú sabes que te amo, y se lo podemos decir 3 veces, y a la vuelta de la esquina, cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación verdadera, como Pablo estaba siendo ya avergonzado, puesto ante el tribunal, puesto directamente enjuiciado, que tú y yo podamos decir sí, no he cometido ningún error, ninguna falta, y si de algo se me acusa, entonces, y que tú y yo sepamos quién viene con nosotros. ¿Tú sabes quién está peleando tu batalla? Tú puedes en tus oraciones decirle, Señor, aunque no pueda ver, tú estás obrando. Aunque no te sienta a veces, Señor, sé que vas conmigo. Esa es la prueba que el Señor quiere que tú y yo pasemos. Que aunque tú estés viviendo por la prueba, por ese momento difícil, por la tribulación, por la angustia, por el temor, tú puedas decir, aunque yo no pueda verte, Señor, sé que estás ahí, sé que estás aquí, sé que estás presente junto conmigo. Y no seré yo avergonzado. Y no se van a alegrar mis enemigos. Estoy aquí ante el tribunal del emperador romano, que es en donde yo debo estar, en donde yo debo ser juzgado. Como bien sabe usted, no he hecho nada malo en contra de los judíos. Pero aún agrega versículo 11, dice, si he cometido algún delito que merezca la pena de muerte, aún así no me niego a morir. Atrás de estas palabras, mi hermano, estaba el Todopoderoso hablando a través de Pablo. No me niego a morir, porque no había pasado esta situación una vez. Ya el Señor, ya Dios había estado con Pablo, y había estado una y otra y otra y otra vez. Pero si no hay nada de cierto en las cosas de que me acusan, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos. Entonces pido que el emperador mismo me juzgue. Versículo 12. Festo entonces consultó con sus consejeros y luego dijo, ya que has pedido que te juzgue el emperador, al emperador irás. Sin lugar a duda, Dios estaba con Pablo. ¿Tú te imaginas una persona que sabiendo y conociendo la ley pueda todavía pedir algunos atributos siendo que está siendo juzgado X persona, la que sea? Y nuevamente vemos cómo el respaldo de Dios estaba ante esta petición. Pido que el emperador mismo me juzgue. Y contestó Festo, ya que has pedido que te juzgue el emperador, al emperador irás.
¿Quién era el emperador en turno? Agripa, ¿correcto? Vámonos un poquito más abajo, por favor, y dice: al cabo de algunos días el rey Agripa y Berenice fueron a Cesarea a saludar ¿a quién? A Festo. Iban a Cesarea a saludar a Festo. Y dice versículo 14: como estuvieron allí varios días, Festo contó al rey el caso de Pablo y le dijo: hay aquí un hombre que Félix dejó preso. Cuando estuve en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron una demanda contra él, pidiéndome que lo condenara. Yo les contesté que la autoridad romana no acostumbra condenar a muerte a nadie sin que antes el acusado pueda verse cara a cara con los que lo acusan. Pero fíjense cómo aquí Pablo también lo sabía. Por eso estaba diciendo: ¿quién me acusa? ¿De qué se me acusa? Y dice: para defenderse de las acusaciones. Versículo 17: por eso, cuando ellos vinieron acá, no perdí tiempo, sino que al día siguiente ocupé mi asiento en el tribunal y mandé traer al hombre. ¿A quién le estaba contestando Festo? ¿A quién? Lo leímos en el versículo anterior, en el 13, y dice: al rey Agripa y Berenice. Sigamos adelante, por favor. 17: por eso, cuando ellos vinieron acá, no perdí tiempo, sino que al día siguiente ocupé mi asiento en el tribunal y mandé traer al hombre. Pero los que se presentaron para acusarlo no alegaron en contra suya ninguno de los delitos que yo había pensado. Vean cómo aquí nuevamente estaban unos diciendo una cosa, otros diciendo otra cosa, pero todas eran calumnias. Pablo estaba seguro que este no era el final. Pablo estaba seguro que esto era obra del Señor, para que su nombre fuera glorificado. ¿Escuchaste bien, hermano? Todo lo que a ti y a mí nos sucede es para que el nombre de Dios sea glorificado, naturalmente, cuando estamos en el Señor. Y cuando nos dejamos conducir por el Señor, y cuando el Espíritu toma control de nosotros y le damos oportunidad, ahí está nuevamente la voluntad de uno entregándosela al Señor. Y cuando Pablo le dijo: Señor, ya llegó mi momento, y Dios le contestaba una y otra vez: no. Por eso es que Pablo estaba certero de que todavía era necesario compartir el evangelio. Seguimos adelante. 19, por favor. Dice: lo único que decían contra él eran cosas de su religión y de un tal Jesús que murió y que Pablo dice que está vivo. ¿De un qué? De un tal Jesús y de su religión, de que había llegado a la tierra un hombre y que había muerto y que al tercer día él estaba compartiendo el evangelio, las buenas noticias. Pero en versículos anteriores estábamos leyendo cómo no decía lo mismo que él pensaba. Ya estaban hablando cosas diferentes. Sigamos un poquito más adelante, por favor. 20. Como yo no sabía qué hacer en este asunto, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado de esas cosas. 21. Pero él ha pedido que lo juzgue su majestad, el emperador. ¿El qué? ¿El qué?
Él ha pedido. ¿Se imaginan un preso o un reo? Es que ha pedido que necesita hablar con el presidente y que, pues, que le echen la mano el presidente, y por eso necesita llegar a un acuerdo. Pablo había pedido y se lo estaba diciendo directamente al emperador. Seguimos adelante, 21. Pero él ha pedido que lo juzgue su majestad el emperador, así que he ordenado que siga preso. Y dice, hasta que yo pueda mandárselo. Hasta aquí me quiero detener. Nuevamente, había un propósito de Dios para que Pablo estuviera preso. ¿Cuál era? El que no le quitaran la vida. Y nuevamente la voluntad de Dios estaba siendo puesta en obra ahí. Haciendo este paréntesis, hermano, ¿cuántas veces no nos vemos reclamándole al Señor? ¿Por qué choqué? No me digas si te ha pasado o no, pero puse un ejemplo solamente de un choque. ¿O por qué me dio esta enfermedad? ¿O por qué me caí? ¿O por qué me abrí la cabeza? Veníamos de Zapotitlán. Yo venía manejando la camioneta y de repente son muchas horas de curvas, hermanos. Es muy cansado venir manejando en tantas curvas. Y luego atrás de camiones es todavía más pesado. Se va uno durmiendo de verdad en curvas. Y llegamos a Zacatlán de las Manzanas después de 3 horas de curvas. Y llegamos y estaban pavimentando. Después de venir tan cansado, me dice mi papá, ¿cómo vienes? Le digo, cansadón. Me dice, ¿quieres que yo maneje? Le digo, otro ratito. Y me dice mi papá, sí, mejor tú maneja. Cuando entro otra vez al pavimento y él se da cuenta, fue cuando él me contestó, sí, mejor tú maneja. Ya se había echado una pestañita como de 2 horas y media. En serio, aunque no lo crean. Nos volvió a detener pues toda la situación de la pavimentación. Y le digo a mi papá, es que ya perdimos como 1 hora y media. Y me vuelve a contestar, fíjense bien, hermanos, sé que lo has dicho tú también, por algo suceden las cosas. Por algo no salimos a tal hora, sino salimos a tal hora. Minutitos adelante, ya saben, no un accidente, sino uno tras otro. No caramboles en el mismo accidente, pero no en el mismo accidente, sino metros adelante. Y Dios me decía, ¿ves cómo no por nada Dios permite que sucedan las cosas? Y a veces la alta velocidad, y a veces el sueño, y a veces siempre podemos ver cómo Dios tiene atrás de todo un propósito. Ahorita se me vino a la mente mencionar este ejemplo porque fue muy, muy reciente. Pero también me recuerdo en otra ocasión cuando veníamos de dar clase allá en Acueducto de Guadalupe, hermanos, y estábamos dando clase de música y ya las clases eran por la tarde y después nos quedábamos también a la alabanza y a la reunión. Y después me recuerdo que venía ya de regreso yo manejando y estaba muy cansado y me quedé dormido. Y estaba lloviendo. Creo que esto nunca se los he contado a ustedes. Venía exactamente por Eje 6, yo vivía allá por Gavilán y me quedé dormido y estaba lloviendo. Exactamente en la mera curva en donde está Pescaderías, Pescaderías se llama, hay una pequeña curva antes del puente peatonal y lo único que hice fue como cabecear y cuando recobro vi un carro de mi lado derecho, doy el volantazo y vi el puente de mi lado izquierdo y di el volantazo y el carro hizo un trompo. Yo creo que no las conté, o sea, no cuentas cuando vas dando vueltas en el carro, pero yo creo que di 2 vueltas y quedé de frente, o sea, en sentido contrario, de frente al carro que venía atrás de mí. Gracias a Dios me detuve, el Señor detuvo el carro, no se volteó el carro, no pasó nada y solamente veía los reflectores enfrente de mí. Quiero mencionar esto
esto fue un accidente, no había un propósito a lo mejor atrás de esto, que el propósito que yo le encontré es pues, descansar un poco y no manejar cuando está uno. Por eso hay tantos señalamientos, ¿no? No maneje cansado, o disminuya su velocidad. Pero atrás de cada situación que tú y yo vivimos, mi amado hermano, si te quedaste sin trabajo, si te vino una enfermedad, si se murió algún pariente tuyo, si, perdón que lo diga, alguien va a la cárcel, y cuidado porque es uno el primero que va a ser puesto a prueba. Pero pase lo que pase, mis hermanos, recuerden este mensaje, este estudio, que pase lo que pase, Dios tiene cuidado de ti, que Dios tiene todo bajo su control, que no va a pasar absolutamente nada de lo que no esté en el plan del Señor, porque Dios no pestañea como Johnny. Dios no se distrajo y se quedó dormido cuando sucedió tal cosa, sino Dios permite que sucedan cada una de esas cosas para ver la gloria de Dios. Y cuando nuevamente tuve que hacer una maniobra para reincorporarme en 2 carriles, ni me bajé, nadie se bajó, nadie, no pasó nada, no le pegué a nadie y seguí mi camino y pude darle gloria a Dios. ¿Por qué en esas 12 veces que he contado, por qué el Señor me ha dado la vida nuevamente? 12 veces, ya llevo 12 y no soy gato, porque Dios tiene un propósito. ¿Por qué en estas tantas veces que el apóstol Pablo ha sido aprendido, calumniado y aún a punto de morir en emboscadas? ¿Por qué no ha muerto? ¿Por qué a través de la calumnia y a través de las situaciones difíciles no ha prevalecido la injuria y el atentado? Porque Dios estaba con Pablo, porque Dios está contigo, porque Dios no dejaba a Pablo y porque Dios no te dejará. Por eso es que debemos traerlo a nuestra realidad, tomarlo para nuestra vida. ¿Cómo me puedo entonces identificar con Pablo? ¿Cómo puedo estar seguro, así como Pablo, que Dios iba con él? ¿Sabes cómo puedes estar seguro, hermano? Porque todavía sigues vivo. Mira, ¿cuántos miles de millones de personas ya no tienen tu oportunidad? Quiere decir que todavía Dios tiene un propósito en tu vida y en mi vida, que no se ha cumplido, y que hasta que ese propósito se cumpla en tu vida, el Señor no te va a llevar a su presencia a rendirle cuentas. No te va a llamar todavía. Ahora, cuando te lleve, no tengas duda, era tu momento. Pero esto, ¿para quiénes? Para los que estamos en Cristo, cuando tenemos esa intimidad y esta perfecta relación que tenía Pablo con Dios, que Dios mismo le hablaba y le decía: no ha llegado, Pablo, tu momento, porque es necesario todavía que se difunda el evangelio. Y eso Dios te lo dice en esta tarde a través de este capítulo 25. No ha llegado tu momento porque Dios todavía te quiere usar a ti. ¿En dónde? En tu trabajo, con tus papás que todavía no conocen a Dios, con tus hermanos, con tus primos, allá con tus vecinos. Y a lo largo de todo el libro de Hechos nos ha venido diciendo el Señor: yo estoy contigo y no te voy a dejar, porque no nos ha dejado. Muy pocos saben lo que sucedió el domingo pasado, pero Dios estuvo con mi hermano Francisco, con Paquito. Y yo me gozo porque lo amo. Y ahora que nos lo platicaba ya con, no de oídas, sino ya lo escuché de él,
Sí, así, y me treparon, y 2 pistolas, y a una camioneta, y me llevaron. Un secuestro express. Y aquí está ahora con nosotros Paquito. Y Dios está con Paquito. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios está con Paquito? Porque lo podemos ver. ¿Por qué no se lo llevó cuando le dio COVID? Porque le dio una oportunidad más, porque todavía tiene un propósito en la vida de Paquito. ¿Y cuál es su propósito? Yo no lo sé. Tampoco soy Dios. Pero lo que sí sé es que Dios está con Paco. Porque otros, por menos de eso, que no les quieren dar la cartera y todavía le pedían el teléfono y decían, no tengo, no tengo. Y la cartera, tampoco tengo. No, abusaron. Ya me quiere aquí échame todo, dice Paquito. ¿Y qué más te pedían? ¿Dónde? Me pides el banco. Todo. ¿Dónde vives? Ajá, ¿De dónde vives? ¿de quién vive mi madre? No sé, madre. Ya está, 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, en domingo, después de la reunión, ibas para tu casa, a mi casa. Y aquí está Paquito. ¿Tú no te gozas en esto? Él ya me dio permiso de dar el chisme. ¿Ustedes sabían que Paquito se casó? ¿Que Dios se llevó a su compañera? Dios es bueno, siempre, siempre es bueno. ¿Por qué pasan las cosas? Porque Dios es soberano. Pero que tú y yo lo entendamos es diferente. Que tú y yo queramos es diferente. Pero si sabemos que su voluntad es, entonces es mejor su voluntad que lo que yo quiero. Porque lo que nuestros ojos no alcanzan a ver es lo que Dios sí alcanza a ver al panorama. Y termino el ejemplo de Zapotitlán con esto. Venían muchos trailers, saben que en la carretera manejan mucho trailer. Pero ellos van poniendo sus intermitentes, había una neblina muy fuerte, no alcanzamos a ver muchos metros adelante, y ellos empiezan a poner todas sus luces, parecen arbolito de Navidad. Y ellos ven a mucha distancia, no como nosotros digamos que estamos a ras de piso, y ellos ven un poquito más arriba, es decir, que ven todo el panorama desde arriba. Y entonces me decía mi papá, vete atrás de él, vete atrás de él. Y pues me iba atrás, no veía ni una línea, ni la otra, ni charcos, aquí atrás de él. Los que han podido manejar con neblina, es bueno, está bonito, está padre. A mí me gusta manejar mucho. Y Dios está contigo, así como Dios estaba con Pablo. Vamos un poquito más adelante. Versículo 22. Entonces Agripa le dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y Festo contestó, mañana mismo lo oirás. Al día siguiente Agripa y Berenice llegaron y entraron con gran solemnidad en la sala, junto con los jefes, dice, militares y los principales señores de la ciudad. Festo mandó que le llevaran a Pablo y dijo, Rey Agripa y señores que están aquí reunidos con nosotros, aquí tienen a ese hombre. Todos los judíos me han traído acusaciones contra él, tanto en Jerusalén como aquí también en Cesarea, y no dejan de pedirme a gritos que lo maten. Otra vez calumniando, otra vez levantando falsos. Pero como quería también Festo hacer
o tener contento al pueblo, estaba allá en la disyuntiva. Vamos un poquito más, por favor, 25. Pero a mí me parece que no ha hecho nada que le merezca, que la merezca. Sin embargo, como él mismo ha pedido ser juzgado por su majestad el emperador, he decidido enviárselo. He decidido. Hermano, no fue él, no fue Festo quien decidió. ¿Ustedes pueden creer que Dios estaba utilizando a Festo para tomar decisiones? Sí, mi hermano. Así como Dios puede utilizar a un comandante cuando te pararon y puedas hallar gracia ante ese comandante y te diga, váyase. ¿Cuántos han experimentado eso? Yo lo he experimentado. No lo he experimentado una vez ni dos veces. También muchas veces me han pedido mordida, perdón que lo diga, pero también he dicho no. Y 3 veces me han llevado al corralón y solamente una vez me metieron, las otras 2 me dijeron váyase. Porque cuando tú y yo honramos a Dios, dice la palabra del Señor que Dios honra al que le honra. Hace, ya tiene como unos 20, 15 años me metieron al corralón aquí por las Torres. La cosa es que ya saben que cuando meten el carro al corralón, uno empieza que tiene que traer no sé qué documento y no sé qué. Y yo le oraba a Dios, Señor, dame todo, por favor. Se tuvo que quedar un día porque en lo que juntaba todos los documentos. Y quiero llevarte aquí que aún en las pequeñas cosas Dios tiene cuidado. Vas a hallar gracia, mi amado hermano, cuando estamos caminando con el Señor. Cuando estamos de la mano con el Señor, vamos confiados, vamos tranquilos, vamos en paz, porque sabemos quién vela, porque sabemos quién está tomando el control, porque sabemos que nuestra vida le pertenece a Dios, como Pablo estaba seguro. ¿De quién era? 26. Pero como no tengo nada, nuevamente desciende Festo, pero como no tengo nada concreto que escribirle a mi señor el emperador acerca de él, lo traigo ante su majestad y sobre todo ante ti, oh rey Agripa, para que después de interrogarlo tenga yo algo que escribir. Pues me parece absurdo enviar un preso y no decir de qué está acusado. No nada más estaban calumniando al ahí se va, sino trataban de ver, a ver, échame la mano a ver qué escribo para mandarle por favor la acusación. Podemos ver que la generosidad de muchas personas en nuestra vida proviene de Dios. Cuando tú le caes bien a alguien en la calle y te regala una paleta, o el comandante te deja libre, no es por tu bonita cara, mi hermano, déjame decírtelo, te lo digo con mucho respeto y amor, sino es porque Dios pone en el corazón de las personas. Y ahí es en donde nuevamente, por eso decía al principio, ¿cómo nos podemos identificar con Pablo? ¿Cuántas veces te ha pasado a ti, hermano? No, déjeme ponerle otro puñito de limones. Y dices, órale, buena onda. Y te repito, no es porque seas tan agraciado, sino es porque hayas gracia ante los ojos de Dios con la gente. Y la gente te dice, sí, claro que sí, no hay problema, mire, no le va a costar 2 millones esa casa. ¿Qué le parece si sí le hago un buen descuento y que sean 400,000 pesos de descuento? O cuando dice, no, es que se me olvidó de verdad, Dios, que se me pasó la verificación, y te enteras, ¿no? Yo acuérdense que yo disparo y Dios apunta, pero te enteras que dieron una prórroga
Bendita prórroga. De 15 días más. A otros no, otros sí tuvieron que pagar multa. Yo solamente una vez, desde hace muchos años que manejo desde hace 30 años. Una sola vez se me ha olvidado lo de la verificación y sí la he tenido que pagar. Pero regreso, es hallar gracia. ¿Cómo has hallado tu gracia? No lo has hecho una vez con un comandante, no lo has hecho una vez con la del mercado, no lo has hecho una vez con el gobierno. Y cuando vamos a pagar el agua de aquí de la congregación y llega el volante, ya ven que viene el volante de no sé cuánto y me dice no, pero tiene una, se le llama condonación. Y le vamos a condonar no sé cuánto, la mitad. Hallamos gracia como iglesia ante los ojos del gobierno. ¿Cómo has hallado gracia tú ante los ojos de Dios? Quiero terminar. Pero si no has visto su gracia, favor y amor y misericordia, síguele pidiendo, Señor, revélame. Porque la palabra dice que no olvidemos, ¿qué? Ninguno de sus beneficios. Pero si estamos bien buenos para reclamarle y ponernos al tú por tú. ¿Por qué permitiste? ¿Y por qué hiciste? ¿Y por qué otros no? Y yo sí. Pablo, estoy seguro como Job, estaba diciendo, no voy a encontrar despropósito alguno a todo lo que me está pasando. Porque aún en esto vemos como y ni Félix y ni la gente, Satanás está al acecho. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y Pablo estaba gustando del propósito de Dios. Y cuando le dijo, oh rey Agripa, no Pablo, dice, oh rey Agripa, para que después de interrogarlo tenga algo que escribir y entonces pueda presentar alguna acusación correcta en contra de Pablo. De todas maneras, aunque ya lo estaban diciendo en oculto y aunque se lo estaban diciendo uno al otro, Pablo sabía que nuevamente estaban siendo él calumniado por parte de las personas y la gente y el emperador y los comandantes y lo que venía. Y la pregunta aquí es, ¿tú sabes quién va contigo? ¿Tú sabes quién está contigo? ¿Tú sabes quién pelea a favor de ti? La Biblia lo dice, lo hemos citado en esta noche muchas veces, pero ¿lo has experimentado en tu propia vida? Y si no, te lo deseo, con mucho amor. Deseo que el Señor se haga presente en tu vida y que te revele, porque ya lo ha hecho muchas veces. El simple hecho que tú y yo estemos aquí reunidos, hermano, es un milagro. El simple hecho que el Señor haya salido a nuestro encuentro y nos haya rescatado, haya metido su mano del pozo cenagoso y nos haya traído de las tinieblas a su luz admirable, es un milagro. Pablo lo sabía. Pablo estaba no nada más seguro, sino lo estaba viviendo a Dios paso a paso. ¿Tú has vivido a Dios paso a paso? ¿O ya se te olvidaron todas las bendiciones que Dios te ha dado? Quiero terminar aquí. Y quiero que meditemos unos segundos, no hace falta minutos. Pero ¿tienes algo de qué agradecerle al Señor? Cierra tus ojos, hermano. Te invito a que ahora mismo tomes un pequeño momento con el Señor y le digas, Señor, yo te he podido experimentar en mi vida, con los míos, aún en esas pequeñas cosas, Señor, como cometer quizá una infracción que sí merecía yo el ser castigado, una multa, y aún tú tuviste misericordia. O yo merecía pagar, pero tú tuviste misericordia. O yo no tendría por qué estar aquí vivo, pero tú tuviste misericordia.
Cierra tus ojos, no te distraigas. Eso es tú con el Señor. ¿Sabes que Dios, como un padre, está escuchándote ahora mismo y que le gusta al Padre que le digas gracias? Que le digas, sé que estuviste ahí. Y te quiero llevar a un plano diferente, hermano. Sé que todos estamos pasando por cosas difíciles, por pruebas. Pero quiero decirte en esta tarde, hermano, que Dios tiene control. Si tú tenías duda, porque a veces el temor que viene a nosotros y nos mete duda, ¿en dónde está el Señor? Porque sí, podemos decir que durante años ha estado el Señor, pero cuando viene una situación y no es conforme el resultado que nosotros queríamos, luego le reclamamos al Señor. Quizás es momento para decirle a tu Padre, gracias Dios, pero también perdóname, porque he sido ingrato. Perdóname porque he deseado más hacer mi voluntad, hacer, Señor, lo que no te agrada, acometer, Señor, cosas que no te gustan, y a pesar de mí, Dios, tú fuiste fiel, tú fuiste bueno, tú fuiste grande, tú fuiste misericordioso conmigo, Señor, y yo no fui agradecido contigo. Ahora es un buen momento para decirle, Señor, perdóname. No quiero ser un hijo malagradecido contigo. Pero recuérdame, Señor. Recuérdame todos los días de mi vida, de aquí a que me llames a tu presencia, que si algo tengo de que jactarme, que si algo bueno hay en mí, eres tú, Señor. Y que no se nos olvide, hermano, en ningún momento, aunque estemos pasando por una situación de verdad fea, fuerte, sepamos que Dios va con nosotros. Sepamos que Dios está peleando nuestra batalla. Que sepamos que el Señor está al control, teniendo cuidado, especial cuidado de nuestras vidas. Dios, gracias te doy en esta noche. Has sido muy bueno con nosotros, porque no nos has dado conforme a lo que merecíamos, Señor, sino nos has dado, Señor, conforme a tus muchas misericordias. Y tu palabra dice que tú te deleitas en tener esa misericordia, y la tienes en abundancia, y la tienes una y otra vez. Y aunque a veces nuestros ojos terrenales, Señor, nos llevan a dudar, a una fe pequeña, a una fe tenue, Señor, tus obras y tus prodigios y tus maravillas en nuestras vidas hacen que nuestros ojos, Señor, se abran espirituales y veamos lo grande que eres, Señor, y la grandeza que hiciste en nuestras vidas. Por eso es que te agradecemos, Señor, en esta noche, y no vamos a dejar de hacerlo. Que nuestra boca, Señor, no cese de agradecerte por las tantas y muchas misericordias que has tenido para favor de nosotros. Que seamos una iglesia agradecida contigo, Señor. Y no aunque estemos pasando por la prueba, por la tribulación, Señor, nos olvidemos de lo que ya hiciste, Señor. No queremos ser malagradecidos contigo. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu palabra de esta noche, Señor. En tu nombre, Jesús. ¿Por qué no cantamos este canto juntos para agradecerle con todo nuestro corazón a Él? Y de lo profundo de tu corazón, hermano, dile gracias, Dios. De verdad, muchas gracias, Señor. Vamos.